Amarilis Rojas pasó la palma de la mano por la superficie lisa de su escritorio de caoba y miró las muestras de crema extendidas ante ella. El sol de la mañana entraba a raudales por las ventanas panorámicas de su despacho, situado en la 12ª planta de un centro de negocios del distrito de San Isidro, y proyectaba un resplandor dorado sobre los tarros de cristal. Fuera de la ventana había una vista del océano donde los barcos pesqueros se mecían lentamente. Pero hoy Amarilis apenas se fijaba en el panorama familiar. Los problemas con una nueva línea de cosméticos orgánicos exigían una solución inmediata, y cada minuto de retraso podía costarle a la empresa miles de dólares. 12 muestras de cremas de diferentes tonos y texturas yacían sobre la mesa. Cada una representaba meses de investigación y experimentación con ingredientes naturales de la Amazonia peruana. Amarilis cogió una de ellas, una crema con extracto de sangre de grado, una planta a la que los lugareños llamaban sangre de dragón por su savia rojiza. Se aplicó una pequeña cantidad en el dorso de la mano y sintió que se absorbía rápidamente, dejando su piel suave e hidratada. Osvaldo, mira otra vez estas cifras, dijo señalando una gruesa carpeta con cálculos. Los proveedores de Ucayali han vuelto a subir el precio del aceite de copaiba un 20%. La tercera vez en 6 meses. Osvaldo Méndez, un hombre bajito de 45 años, barba cuidada y atentos ojos marrones, acercó su silla al escritorio. Su traje siempre estaba impecablemente planchado y su corbata a juego con la camisa, costumbres de sus días en el banco. En los 15 años que llevaba trabajando con Amarilis, había aprendido a leer su estado de ánimo en los detalles más sutiles. La forma en que hojeaba los documentos, cómo arrugaba la frente al mirar los números, cómo golpeaba el escritorio con el bolígrafo. Hoy estaba especialmente concentrada, lo que normalmente significaba pensamientos serios sobre el futuro de la empresa. Podríamos intentar encontrar un proveedor alternativo en Loreto, sugirió, abriendo su tableta y hojeando los archivos de contactos. Allí hay una cooperativa llamada Madre Selva, que trabaja con lotes más pequeños, pero su calidad es constante. Hablé con su representante la semana pasada. ¿Y los gastos de transporte? Amarilis cogió una muestra de la crema de aceite de copaiba y abrió la tapa. El sutil aroma de las plantas tropicales, una mezcla de tierra, hojas y algo antiguo, primitivo, llenó el aire de la oficina. Se tarda más en ir de Loreto a Lima, sobre todo en época de lluvias. Recuerdo que el año pasado un envío desde Iquitos tardó un mes. Será un aumento de un 8%, pero el coste total de producción seguirá siendo menor que con los actuales proveedores de Ucayali. Osvaldo le giró la tableta y le mostró los cálculos detallados. Además, la cooperativa garantiza certificados ecológicos para todos los ingredientes. Tienen su propio laboratorio para el control de calidad. Amarilis asintió y escrutó los números en la pantalla. Las matemáticas eran sencillas, pero detrás de cada línea había vidas humanas. Los agricultores de la selva que cosechaban las plantas, los camioneros que llevaban las materias primas por carreteras en mal estado, los trabajadores de la fábrica que convertían los extractos en productos acabados. Cualquier cambio en la cadena de suministro afectaba a todas estas personas. Su empresa, Bella Natura, empezó como un pequeño negocio familiar hace 10 años. Por aquel entonces, Amarilis trabajaba como directiva para una gran empresa internacional de cosméticos y veía cada día cómo los cosméticos sintéticos baratos sustituían a las fórmulas tradicionales. Una noche, mientras revisaba las pertenencias de su difunta abuela, encontró un viejo cuaderno con recetas de cremas y ungüentos elaborados con plantas locales. Su abuela había sido curandera en un pueblecito cercano a Cusco y conocía secretos transmitidos de generación en generación. Amarilis decidió intentar recrear algunas de las recetas. Al principio, elaboraba las cremas en su propia cocina, con extractos de plantas que compraba en el mercado de San Pedro. Luego empezó a vender sus productos a amigos y conocidos. La calidad era tan alta que la demanda creció rápidamente. Dejó su trabajo en la empresa, pidió un préstamo y abrió una pequeña tienda en el centro de Lima. Los primeros años fueron duros. Amarilis viajaba ella misma a la selva para encontrar proveedores fiables de materias primas. Se ponía ella misma detrás del mostrador y llevaba ella misma la contabilidad. Osvaldo se unió a ella al tercer año,
cuando la empresa empezó a crecer y se hizo necesario un control financiero profesional. Poco a poco, el negocio creció y ahora los productos de Bella Natura se vendían en 23 ciudades peruanas e incluso se exportaban a Ecuador, Colombia y Bolivia. Póngase en contacto con la cooperativa mañana por la mañana, decidió tras un largo estudio de los documentos. Pero antes pida muestras de su aceite de copaiba y de su extracto de sangre de grado. No quiero arriesgar la calidad para ahorrar dinero. Nuestra reputación vale más que cualquier beneficio. Envié la solicitud hace una hora, sonrió Osvaldo. Las muestras deberían llegar a finales de semana. También he concertado una videoconferencia con el jefe de la cooperativa para el jueves. Quiero enseñarles sus instalaciones de producción. Amarilis miró a su ayudante con gratitud. Osvaldo siempre iba un paso por delante, anticipándose a sus necesidades y decisiones. Sin él, dirigir una empresa en crecimiento sería mucho más difícil. La producción de cosméticos naturales es un negocio delicado, que requiere un control de calidad constante, encontrar nuevos proveedores, mantenerse al día de los cambios en la legislación sobre certificación ecológica. ¿Y la campaña publicitaria de la nueva línea?, preguntó, guardando con cuidado las muestras en la caja. La agencia Creativas presentará el concepto el lunes. Osvaldo hojeó una página de su cuaderno. Proponen destacar que nuestras cremas contienen plantas que los indios del Amazonas han utilizado durante siglos para el cuidado de la piel. Planean rodar un anuncio en plena selva con mujeres de la zona. ¿Quieren mostrar el proceso de recolección de las plantas, los métodos tradicionales para procesarlas? Suena bien, pero es importante no pasarse con el exotismo, advierte Amarilis. Nuestros clientes necesitan verse reflejados en estos anuncios, no sentir que el producto es demasiado inusual o inaccesible para ellos. Vendemos belleza y salud, no aventuras en la selva. Se lo diré, anotó Osvaldo en su cuaderno. También proponen lanzar una campaña social de apoyo a los pueblos indígenas de la Amazonia. Una parte de los beneficios se destinará a programas educativos en los pueblos donde compramos la materia prima. Amarilis se lo pensó un momento. Por un lado, la responsabilidad social es una parte importante de la filosofía de su empresa. Siempre había intentado pagar un precio justo a los productores locales y asegurarse de que la recolección de las plantas no dañara el ecosistema. Por otro lado, cualquier coste adicional aumentaba el coste de producción, lo que podía afectar a la competitividad. Primero veamos su presentación y luego decidamos, dijo. Si es una buena idea, encontraremos la forma de ponerla en práctica. Pasaron la siguiente media hora discutiendo los detalles del contrato con los nuevos proveedores, los planes para ampliar la capacidad de producción y la posibilidad de abrir una oficina de representación en Bogotá. El mercado colombiano era muy atractivo. Había una moda creciente de cosméticos naturales y los consumidores locales estaban dispuestos a pagar un precio elevado por productos de calidad. Osvaldo ya había encontrado socios potenciales en Bogotá y Medellín que podrían convertirse en distribuidores de los productos Bella Natura. Por cierto, Patricia llamó de la tienda de Arequipa, recuerda Osvaldo. Dice que la nueva línea de cremas se está vendiendo muy rápido. Pidió aumentar el suministro en un 30% para el mes que viene. ¿Podemos suministrar tanto?, preguntó Amarilis. Tendremos que hacer turnos dobles, pero nos las arreglaremos. Lo principal es que no haya problemas con las materias primas. Cuando todos los asuntos laborales estuvieron resueltos, Amarilis miró el reloj de pared. Eran las 7:30 de la tarde. Ya empezaba a oscurecer fuera de la ventana. El sol se ponía pronto en esta época del año, en Lima. Era hora de volver a casa con Emiliano. Osvaldo, nos vemos mañana, dijo mientras guardaba sus papeles en el maletín. Y no te olvides de enviar el contrato a los abogados para que lo revisen. Así lo haré. Que tengas un buen fin de semana, Amarilis. El trayecto hasta su casa del barrio de Miraflores, como siempre, duró más de lo esperado. Los atascos de Lima son legendarios. En hora punta, el tráfico está prácticamente paralizado. Amarilis encendió la radio y escuchó las noticias de la noche, sorbiendo café de una taza térmica. El locutor habla de las nuevas reformas económicas del gobierno, del crecimiento del turismo en Machu Picchu y de los planes para una nueva línea de metro. La vida en Perú cambiaba rápidamente y no era fácil seguir el ritmo de los cambios. Su casa, un chalet de 2 plantas con un pequeño jardín, estaba en un barrio tranquilo cerca del paseo marítimo. Amarilis y Emiliano la habían comprado hacía 3 años,
cuando la empresa iba especialmente bien. Entonces parecía que solo les esperaba crecimiento y prosperidad. Emiliano estaba trabajando en un documental sobre los inmigrantes peruanos en Estados Unidos, que más tarde ganó un premio en un festival de Lima. Amarilis acababa de firmar un contrato para enviar sus cosméticos a Ecuador. El futuro parecía brillante y predecible. La casa la recibió con el olor de la carne asada y el silencioso sonido de la televisión desde el salón. Amarilis se desnudó en el pasillo y entró en la cocina, donde una olla de estofado languidecía en el fogón. A Emiliano le gustaba cocinar cuando estaba de buen humor, pero en los últimos meses lo hacía cada vez con menos frecuencia. El trabajo en el nuevo proyecto iba mal, los estudios rechazaban la financiación uno tras otro, y el humor de su marido era cada vez más sombrío. Lo encontró en el salón, sentado en el sofá de cuero frente al televisor grande. Había un thriller americano en la pantalla, pero Amarilis supo enseguida que Emiliano no estaba viendo la película, sino pensando en algo propio. Tenía esa expresión peculiar en la cara que aparecía cuando las cosas iban mal. La mirada perdida, los labios comprimidos, los hombros tensos. «Hola, cariño», dijo ella, acercándose y dándole un beso en la mejilla. «¿Qué tal el día?» «Hola», le rodeó la cintura con el brazo, pero había cansancio en su voz y algo más, decepción o incluso desesperación. «¿Puedes sentarte? Hay algo que tengo que decirte». Amarilis se sentó a su lado en el sofá y miró a su marido con atención. Emiliano, a sus 41 años, seguía siendo atractivo. Alto, delgado, con una espesa cabellera oscura que apenas empezaba a mostrar canas en las sienes. Se cuidaba, hacía ejercicio con regularidad y vestía con gusto. Pero ahora el cansancio se reflejaba en su rostro y su habitual confianza había desaparecido. Se conocieron hace 8 años en un festival de documentales de Lima, donde Emiliano presentaba su película sobre inmigrantes peruanos que trabajaban en granjas de California. En aquel momento, le pareció un director increíblemente talentoso y seguro de sí mismo, que sabía exactamente lo que quería de la vida y cómo conseguirlo. Sus películas ganaban premios en festivales internacionales, los críticos escribían buenas reseñas sobre él y sus colegas respetaban su trabajo. A lo largo de los años de matrimonio, Amarilis ha visto a su marido de diferentes maneras. Feliz y entusiasmado tras un estreno de éxito, enfadado y frustrado por los fracasos de financiación, reflexivo y concentrado mientras trabajaba en nuevos guiones. Pero lo que veía ahora en sus ojos era una auténtica desesperación. Cinesol se ha negado a financiar Los Pescadores, dijo sin preámbulos, mirando al suelo. Han llamado esta mañana. El productor ha dicho que el tema es demasiado estrecho y específico, que la película no interesará a un público amplio. En su opinión, el público no querría ver 1 hora y media sobre la vida de unos pescadores corrientes. Amarilis sintió que se le estrujaba el corazón. Un proyecto sobre la vida de los pescadores de Paracas había sido el sueño de Emiliano durante más de 2 años. Había viajado varias veces a esta pequeña ciudad portuaria, vivido allí durante semanas, estudiado la vida de los lugareños, hablado con los pescadores, grabado sus historias. Reescribió el guión muchas veces, dándole vueltas a cada escena, a cada diálogo. Iba a ser su primer largometraje, tras una serie de exitosos documentales. ¿Y los otros estudios?, preguntó con cautela, aunque ya sabía la respuesta por la expresión de su marido. Lima Films lo rechazó hace un mes. Dijeron que la película era demasiado lenta y filosófica para el público moderno. Producciones Andinas rechazó el proyecto hace 15 días. Dijeron que tenía muy poca acción y muy pocas escenas románticas. Cinesol era la última esperanza, el estudio más serio que a veces se arriesga con proyectos de arte y ensayo. Se frota Emiliano la frente con la mano. En todas partes dicen lo mismo. Demasiada poca acción, demasiada psicología, demasiado arriesgado para los inversores. Amarilis le cogió la mano. Se dio cuenta de lo doloroso que era este golpe para su marido. Emiliano no solo quería hacer una película, quería contar una historia importante sobre gente corriente que lucha cada día contra el mar por su pan. La historia era profunda y honesta, pero eso fue lo que la hizo comercialmente poco atractiva para los productores que solo pensaban en el beneficio. Quizá deberíamos intentar encontrar inversores independientes, sugirió. ¿O solicitar una subvención del gobierno?
El Ministerio de Cultura a veces apoya proyectos interesantes. Ya solicité una subvención estatal hace 3 meses y la respuesta no llegará hasta dentro de 6. Emiliano negó con la cabeza. ¿Y los inversores independientes? ¿Quién va a invertir en una película sobre pescadores de un director desconocido? No es una película de acción con persecuciones y explosiones, ni una comedia romántica con actores guapos. Es una película seria, y en Perú casi nadie financia películas serias. Amarilis se quedó un momento en silencio, reflexionando sobre la situación. Comprendía la frustración de su marido. Ella también tenía que lidiar con malentendidos y rechazos en su negocio. Cuando empezó, mucha gente pensó que la idea de los cosméticos naturales hechos con plantas amazónicas era extraña e inviable. Pero ella no se rindió y acabó dándose la razón. Emiliano era un director con talento, pero no tuvo suerte con la parte comercial del negocio del cine. ¿Cuánto dinero necesitas para la película?, preguntó intentando que su voz sonara lo más natural posible. Al menos $150,000, respondió Emiliano sin levantar la vista. Y eso sí ahorras en todo. El alquiler de equipos profesionales, el pago a los actores y al equipo, el transporte a Paracas, las comidas en el plató, la postproducción, el montaje, las voces en off. Si se hacía bien, costaría unos 200,000. Amarilis calculó rápidamente las finanzas de la empresa. Los beneficios de Bella Natura el año pasado fueron de casi $300,000. La mayor parte, por supuesto, tenía que reinvertirse en el desarrollo del negocio. Nuevos equipos, ampliación de la producción, campañas publicitarias. Pero cierta cantidad bien podía destinarla al proyecto de su marido, sobre todo si lo consideraba una inversión a largo plazo. Emiliano, dijo ella lentamente, yo financiaré tu película. Él levantó bruscamente la cabeza y la miró con sorpresa e incredulidad. ¿Qué? No, Amarilis, no puedo quitarte tanto dinero. Es el dinero que te has ganado, el resultado de años de trabajo. ¿Por qué no puedes? Somos marido y mujer. Volvió todo su cuerpo hacia él. Además, no es un regalo, es una inversión. Si la película tiene éxito, recibiré mi parte de los beneficios como coproductor. ¿Y si no? Si fracasa en taquilla, si los críticos la destrozan y el público no va a los cines, entonces perderemos dinero, pero tú harás la película con la que sueñas. Se encogió de hombros Amarilis. La empresa es lo bastante estable como para permitirse ese riesgo, y tu talento no debería perderse solo por falta de financiación. Emiliano se levantó y empezó a caminar por el salón. Amarilis pudo ver cómo luchaba consigo mismo. El deseo de hacer la película luchaba contra el orgullo y la negativa a depender económicamente de su mujer. Es demasiado dinero, Amarilis, dijo, deteniéndose ante la ventana. ¿Y si no cumplo tus expectativas? ¿Y si la película sale mal? Nunca has hecho una película mala, respondió ella con seguridad. Tu película sobre los emigrantes ganó el primer premio del festival. Un documental sobre niños de barrios marginales se ha proyectado en foros internacionales de cine. Tienes talento y experiencia. Pero esto es un largometraje, una cosa muy diferente. Para mí es una inversión en nuestro futuro juntos, le interrumpió Amarilis. Te convertirás en un director famoso, estaré orgulloso de ti. Tus películas serán rentables y la empresa tendrá una fuente de ingresos adicional. El dinero es solo una herramienta para alcanzar tus objetivos. Se levantó y se acercó a él. Emiliano, creo más en tu talento que en estos productores superficiales. No dejes que ellos decidan qué historias deben contarse y cuáles no. El cine peruano necesita películas como las tuyas. La abrazó y se quedó en silencio un largo rato, mirando por la ventana las luces de Lima nocturna. Está bien, dijo al fin con voz tranquila, pero redactaremos un contrato formal. Serás coproductor de pleno derecho de la película y si da beneficios, recibirás una parte equitativa. Es un trato, sonrió Amarilis, sintiendo que su marido se quitaba un gran peso de encima. Por primera vez en toda la noche, una sonrisa real y sincera apareció en el rostro de Emiliano. El lunes comenzó con una visita al banco. Amarilis se sentó en un sillón de cuero frente al director y firmó los papeles de la transferencia de $50,000. Los números de la pantalla del ordenador parpadeaban ante sus ojos, pero se sentía tranquila y confiada. Era la inversión correcta, en el talento de su marido, en su futuro juntos, en el cine peruano.
La transferencia llegará a la cuenta del beneficiario en un plazo de 2 días laborables, dijo el gestor, cerrando la carpeta con los documentos. ¿Necesita un certificado de transacción de divisas? Sí, por supuesto, respondió Amarilis. Y una copia del contrato para la declaración de la renta. Cuando salió del banco, llamó a Emiliano. Estaba en la pequeña oficina que había alquilado para su productora, 2 habitaciones en un viejo edificio del centro de Lima, que solía albergar una agencia de publicidad. El dinero ha sido transferido, dijo subiendo al coche. El miércoles lo tendrás en tu cuenta. Gracias, cariño. La voz de Emiliano sonaba entusiasmada. Ya he empezado a buscar un pabellón adecuado. Encontré unas cuantas opciones en Puente Piedra, a las afueras de la ciudad. Una era especialmente interesante. Espacio grande, buena iluminación. ¿Cuándo piensas hacer el casting? La semana que viene. He publicado anuncios en agencias de actores y escuelas de teatro. Los candidatos interesados ya han empezado a llamar. Amarilis percibió en su voz un entusiasmo que hacía meses que no sentía. Emiliano estaba volviendo a ser el director entusiasta que tanto le había gustado. Un hombre capaz de hablar durante horas de cine, de cómo la luz y la sombra crean ambiente, de cómo la música realza las emociones, de cómo el actor adecuado puede dar vida a un personaje. El jueves, Emiliano había alquilado un pabellón en la zona industrial de Puente Piedra. Amarilis se desplazó hasta allí con él para ver el futuro plató de rodaje. El edificio resultó ser una nave espaciosa con techos altos y grandes ventanales por los que entraba mucha luz natural. El suelo era de hormigón y las paredes de ladrillo, pero Emiliano ya podía imaginar cómo podrían construirse aquí los decorados de la casa de pescadores y parte del barco. ¿Ves esa pared de ahí? Señaló hacia la esquina más alejada. Ahí montaremos el ciclorama para las escenas del mar, y en el centro construiremos el interior de la casa del protagonista. Cocina, dormitorio, salón. Amarilis asintió, tratando de imaginar cómo se convertiría aquel espacio vacío en un decorado. Ella entendía poco de cine, pero el entusiasmo de su marido era contagioso. El casting se fijó para el lunes. Emiliano pasó el fin de semana preparándose, releyendo el guión, eligiendo escenas para probar, preparando preguntas para los actores. El domingo por la noche se sentó a la mesa de la cocina, con las fotos de los candidatos que habían enviado sus carpetas. El papel femenino principal es el más difícil, explicó a Amarilis, mostrándole las páginas del guión. María tiene que ser fuerte y vulnerable a la vez. Es la mujer de un pescador, madre de 2 hijos, pero sueña con una vida diferente. La actriz debe transmitir esta lucha interior sin palabras, solo con miradas y gestos. Amarilis ojea algunas fotos. Las chicas de las fotos eran diferentes. Rubias y morenas, jóvenes y mayores, con experiencia en el cine y principiantes. Algunas caras parecían demasiado glamurosas para el papel de una simple pescadora. Otras, por el contrario, demasiado ordinarias. El lunes por la mañana se reunieron en el pabellón alquilado unas 20 actrices. Amarilis decidió no acudir al casting para no interferir en el proceso de trabajo, pero Emiliano por la tarde le contó con detalle cómo había ido todo. La mayoría lee el texto mecánicamente, dijo mientras calentaba la cena. Chicas guapas, pero sin fuego interior. Una actriz de teatro parecía interesante, pero demasiado teatral para el cine. Y entonces llegó Valentina Córdoba. Sacó una fotografía de su maletín. Una chica guapa de unos 24 años, morena y de ojos expresivos. En la foto aparecía natural, sin maquillaje ni poses de modelo. Es de Huánuco, continuó Emiliano. Hace 3 años vino a Lima para estudiar en el Instituto de Teatro. No entró, pero se quedó, trabajando de camarera en una cafetería y yendo a audiciones. Cuando leyó el monólogo de María, el pabellón se quedó en silencio. Todo el mundo sintió que estaba ocurriendo algo especial. Amarilis examinó la fotografía. La chica parecía realmente adecuada para el papel. Había algo de las mujeres sencillas de los pueblos costeros en su rostro, pero también una fuerza y una determinación ocultas. ¿Ya has tomado una decisión?, preguntó. Casi. Mañana la invitaré a una nueva prueba con un compañero, pero estoy casi seguro de que es perfecta para el papel de María. Al día siguiente, Emiliano invitó a Valentina a una segunda prueba. Quería ver cómo interactuaba con el actor que ya había elegido para el papel masculino principal.
Ricardo Chávez, un artista experimentado del Teatro Nacional. Ese día, Amarilis estaba muy ocupada en el trabajo, pues tenía problemas con la entrega de nuevos equipos para el laboratorio, así que no pensó en el casting. Por la noche, Emiliano llegó a casa muy animado. Valentina trabajaba muy bien con Ricardo. Entre ellos surgió enseguida la química necesaria para sus personajes. Ella es muy profesional, memoriza rápidamente el texto, entiende las tareas del director. ¿Así que el papel es suyo? Amarilis estaba poniendo ensalada en los platos. Sí, ya la había llamado. Estaba tan contenta que casi llora. Dijo que era su primer papel serio en una película. El rodaje iba a empezar en 15 días, después de terminar el set. Emiliano se sumergió en los trabajos preparatorios. Se reunió con el cámara, el diseñador de vestuario, el ingeniero de sonido. Cada noche volvía a casa cansado pero satisfecho, lleno de planes e ideas. Amarilis se alegraba de su entusiasmo, pero poco a poco empezó a notar que su marido pasaba cada vez más tiempo fuera de casa. Lo explicaba por la necesidad de controlar la construcción de decorados, los ensayos con los actores, la resolución de cuestiones técnicas. Por las tardes, Emiliano trabajaba a menudo en casa, releyendo el guión, haciendo ediciones, pensando en los detalles de las futuras escenas. El viernes, una semana después del casting, Amarilis decidió visitar a su marido en el plató. Compró almuerzos para todo el equipo en un buen restaurante. Pensó en dar una agradable sorpresa. El pabellón bullía de trabajo. Los albañiles terminaban los decorados de la casa de pescadores. Los electricistas ajustaban la iluminación. La diseñadora de vestuario colgaba ropa para los actores. Emiliano estaba en el centro del pabellón junto a Valentina, mostrándole cómo debía moverse su personaje en una de las escenas. Amarilis se detuvo en la entrada, observándolos. Su marido le estaba explicando algo a la actriz, muy cerca de ella, casi tocándole el hombro. Valentina escuchaba atentamente, asintiendo, a veces haciendo preguntas. Entre ellos se estableció claramente una relación de trabajo de confianza. María debe sentirse como en casa en este espacio, dijo Emiliano, haciendo un gesto con la mano. Es su mundo. Conoce cada rincón, cada cosa, pero también sueña con algo más. Valentina recorrió el decorado, tocando objetos, sentándose en una silla, acercándose a la ventana. Sus movimientos eran naturales. Realmente se estaba metiendo en el papel de una mujer sencilla para la que esta casa era todo el universo. Excelente, aprobó Emiliano. Exactamente. Ahora prueba la escena en la que miras al mar y piensas en tu marido. Amarilis se acercó sosteniendo bolsas de comida. Varios miembros del equipo de rodaje se fijaron en ella y la saludaron. Emiliano se volvió y sonrió. Amarilis, qué agradable sorpresa. Valentina, te presento a mi mujer. La actriz se acercó y le tendió la mano. De cerca parecía aún más joven que en la foto, pero había una seriedad madura en sus ojos. Encantada, dijo Valentina. Emiliano me ha hablado mucho de usted y de su empresa. Gracias por apoyar este proyecto. Yo también estoy encantada de conocerte, dijo Amarilis, estrechándole la mano. Emiliano me ha dicho que eres perfecta para el papel. Me estoy esforzando mucho por honrar su confianza, sonrió Valentina. Es una oportunidad muy importante para mí. Amarilis repartió los almuerzos al equipo y se sentó un rato a observar los preparativos del rodaje. Emiliano le enseñó los decorados casi terminados, le explicó qué escenas se rodarían en cada parte del pabellón. Mientras tanto, Valentina ensayaba con Ricardo Chávez diálogos del segundo acto. Mientras conducía de vuelta a casa, Amarilis pensó en cómo había cambiado Emiliano en las últimas semanas. Se había vuelto más enérgico, motivado y lleno de ideas creativas. El proyecto le inspiraba mucho y se alegraba de poder ayudar a su marido a hacer realidad su sueño. Por la noche, cuando Emiliano volvió a casa, parecía especialmente contento. ¿Qué tal el día?, le preguntó a Amarilis mientras servía la cena. Ha ido bien. Valentina y yo trabajamos en algunas escenas difíciles. Es muy rápida en las tareas de dirección. Se sentó a la mesa y empezó a comer. Por cierto, quería hacerle una consulta. Mañana por la noche pienso invitarla a cenar para hablar en detalle de su personaje. ¿Le importa si celebramos una reunión de trabajo en casa? Amarilis se lo pensó un momento. Por un lado, tenía sentido. El director necesitaba comprender bien cómo veía el actor su papel.
Por otro lado, algo en esta propuesta le parecía insólito. Por supuesto, no importa, dijo ella. Cocinaré algo delicioso. Quizá deberíamos vernos en el restaurante. No, en casa estaríamos más tranquilos. Emiliano negó con la cabeza. El restaurante es demasiado ruidoso para una conversación seria sobre el papel. Además, tengo todo el material en casa. El guión con anotaciones, fotos de las localizaciones, grabaciones de los ensayos. De acuerdo, aceptó Amarilis. ¿A qué hora viene? Sobre las 7. Estarás en casa, ¿no? Tengo previsto quedarme hasta tarde en el trabajo, pero intentaré estar de vuelta para la cena. Al día siguiente, Amarilis estaba efectivamente hasta tarde en la oficina, arreglando el contrato con los nuevos proveedores de Loreto. Osvaldo había encontrado varios puntos conflictivos que había que negociar. Cuando por fin llegó a casa, eran las 8:30. En el salón, Emiliano y Valentina estaban sentados a la mesa. Frente a ellos había hojas de guión, fotografías y cuadernos con notas. La actriz iba vestida con sencillez. Vaqueros, blusa blanca y un mínimo de maquillaje. Parecía incluso más joven que durante el día en el pabellón. «Hola», dijo Amareylis al entrar en la habitación. «Siento llegar tarde. ¿Cómo va la discusión?» «Muy productiva», respondió Emiliano. Valentina está haciendo preguntas muy profundas sobre la motivación del personaje. «Para mí es importante entender qué motiva a María», explica la actriz. «¿Por qué sigue con su marido aunque sueña con una vida diferente? ¿Qué la retiene?» Amarilis fue a la cocina a calentar la cena. A través de la puerta abierta les oyó discutir sobre la psicología de los personajes, sus relaciones, sus conflictos. Emiliano hablaba apasionadamente. Valentina hacía preguntas. A veces discutían sobre la interpretación de tal o cual escena. La conversación era realmente profesional, de trabajo. Después de cenar, Valentina agradeció la hospitalidad y se fue a casa en taxi. Emiliano se quedó en el salón, tomando notas en el guión. «Una chica interesante», dijo Amarilis, recogiendo la mesa. «Muy seria con su trabajo». «Sí, es una actriz de verdad», convino su marido. «No solo una cara bonita, sino una persona pensante. No hay muchas como ella en nuestro cine». Amarailis asintió y se fue a duchar. Había sido un día largo y estaba cansada. Mientras se dormía pensó en lo afortunadas que habían sido las circunstancias. Emiliano había encontrado financiación para su proyecto. Había reunido a un buen equipo y había elegido a los actores adecuados. Quizá esta película fuera realmente el comienzo de su gran carrera. Un mes de rodaje cambió el ritmo de vida en la casa. Amarilis se despertaba sola. Emiliano iba al plató antes del amanecer para tener tiempo de preparar el equipo para el comienzo de la jornada laboral. Por las noches volvía tarde, cansado y en silencio. Cenaba caliente y se iba directamente a la cama o se sentaba ante el ordenador para editar las imágenes. Hoy rodaban una escena emotiva muy difícil, explicó cuando Amarilis le preguntó por qué llegaba tan tarde. Valentina tenía que llorar delante de la cámara, lo que requiere muchas tomas. No se puede meter prisa a un actor en esos momentos. Oh, estábamos rehaciendo el diálogo entre María y su hijo. Valentina sugirió una interpretación interesante, que cambió todo el significado de la escena. Tuvimos que volver a rodarla. Oh, tenemos problemas con la iluminación en las escenas del mar. Valentina se ve demasiado pálida contra el agua. Probamos diferentes opciones hasta que encontramos la correcta. Siempre Valentina. Amarilis empezó a notar que el nombre de la actriz aparecía con demasiada frecuencia en las historias de su marido. Claro, ella interpretaba el papel principal, y es lógico que el director trabaje mucho con la actriz principal. Pero algo en el tono con que Emiliano pronunciaba el nombre resultaba alarmante. A finales de octubre, Amarilis se dio cuenta de que su marido había dejado por completo de interesarse por sus asuntos. Antes siempre le preguntaba por el trabajo, por los nuevos proyectos de la empresa, por los problemas con los proveedores. Ahora, cuando ella hablaba de negociaciones con socios colombianos o del lanzamiento de una nueva campaña publicitaria, Emiliano asentía distraído, obviamente pensando en algo propio. «Por cierto, nos han aprobado un préstamo para ampliar la producción», dijo una noche durante la cena. «Podremos aumentar la producción un 40%. «Eso está bien», contestó Emiliano, sin levantar la vista de su plato. «Osvaldo cree que podremos entrar en el mercado chileno a finales de año». «Ajá. Y también conocí a unos extraterrestres en la oficina,
y me ofrecieron comprar nuestra empresa por $1 millón. Emiliano asintió. Estupendo. Amarilis suspiró. Estaba claro que su marido no la escuchaba. Lo peor era que Emiliano había olvidado su aniversario de boda. El 7 de noviembre hacía exactamente 7 años que su matrimonio había sido oficialmente registrado. Amarilis esperó todo el día. Tal vez la felicitaría por la mañana. Tal vez le llevaría flores por la tarde. Tal vez le ofrecería cenar en el restaurante donde habían celebrado su primer aniversario. Pero por la mañana, Emiliano se marchó al rodaje como de costumbre. Regresó a última hora de la tarde y se sentó ante el ordenador. Emiliano, dijo ella con cautela al acercarse a su mesa. ¿Recuerdas qué día es hoy? El 7, respondió él sin apartar la vista de la pantalla. ¿Por qué? El 7 de noviembre. Sí, ¿por qué? Finalmente se volvió hacia ella. Nuestro aniversario. Emiliano se quedó helado, y en su cara se veía claramente que, efectivamente, lo había olvidado. Dios mío, Amarilis, lo siento. Se levantó de la mesa. Hoy hemos tenido un día muy ajetreado. Estábamos rodando la escena final con Valentina. Una escena muy difícil emocionalmente. No pasa nada, le interrumpió Amarilis, intentando mantener la voz firme. Entiendo que estés ocupado. Pero algo se agitó en su interior. En 7 años de matrimonio, Emiliano nunca había olvidado una fecha importante. No solo recordaba su aniversario de boda, sino también el día en que se conocieron, su primer beso, el día en que se fueron a vivir juntos. Y ahora, al día siguiente, Emiliano trajo un ramo de rosas y se disculpó toda la noche. Pero el residuo permanecía. Amarilis entendía que hacer una película era importante, pero el trabajo debía consumir por completo a una persona. El sábado quedó con Remedios en un café del centro de Miraflores. Su amiga se dio cuenta enseguida de su estado de ánimo deprimido. ¿Qué te pasa?, le preguntó Remedios, removiendo el azúcar de su café. Pareces disgustada. Remedios. Acosta era la mejor amiga de Amarilis desde hacía 15 años, cuando iban juntas a la universidad. Mujer bajita, con sobrepeso, ojos amables y mente aguda, trabajaba como jefa de contabilidad en una pequeña empresa de construcción y criaba a 2 hijos prácticamente sola. Su marido estaba fuera por negocios la mayor parte del tiempo. Remedios sabía escuchar y daba buenos consejos basados en su experiencia vital. Emiliano ha cambiado completamente desde el principio del rodaje, admite Amarilis. Vive literalmente en el plató. Llega tarde a casa. Solo habla de la película. ¿Se olvidó de nuestro aniversario? Los hombres siempre se obsesionan cuando hacen algo que les gusta de verdad, la tranquilizó Remedios. ¿Recuerdas a mi Carlos cuando construyó nuestra casa? Solo pensaba en los cimientos y el tejado. Incluso en sueños murmuraba algo sobre el cemento. Pero Carlos estaba construyendo una casa para su familia. Y Emiliano. No sé, no sé. Siento que he dejado de existir para él. Remedios miró detenidamente a su amiga. ¿Qué es exactamente lo que te molesta? ¿El hecho de que trabaje duro o algo más? Amarilis guardó silencio un momento, buscando palabras. Habla todo el tiempo de la actriz Valentina, de lo talentosa que es, de lo bien que entiende el papel, de lo profesional que es. Parece que es la única actriz de la película. ¿No elogia a otros actores? Casi nunca los menciona. Aunque en la película actúa Ricardo Chávez, un famoso actor de teatro. Pero Emiliano habla de él en contadas ocasiones y con cierta formalidad. Remedios dio un sorbo a su café y miró pensativa por la ventana hacia la concurrida calle. Amarilis, ¿qué edad tiene? 24. ¿Qué aspecto tiene? Guapa, joven, pelo largo y oscuro, ojos expresivos, de provincias, muy ambiciosa. Ya veo, asintió Remedios. ¿Y crees que hay algo entre ellos? No lo sé. Probablemente no. Pero ¿por qué habla tanto de ella? ¿Por qué se demora todos los días? ¿Por qué se olvida de nuestro aniversario? Habla con él directamente, le aconsejó Remedios. No especules, no te tortures con sospechas. Pregúntale abiertamente sobre vuestra relación. ¿Y si dice que estoy paranoica? Entonces eres una paranoica. Se encogió de hombros. Pero es mejor saber la verdad que tener dudas. Además, a lo mejor está demasiado ocupado trabajando y no se da cuenta de cómo te está afectando.
El domingo por la tarde, Amarilis decidió hablar. Emiliano estaba sentado en el salón viendo imágenes en su portátil. Las imágenes de Valentina parpadeaban en la pantalla. Reía, lloraba o miraba pensativa al mar. Emiliano, tenemos que hablar, dijo Amarilis, sentándose a su lado en el sofá. Por supuesto, dejó el portátil sobre la mesita. ¿Sobre qué? De nosotros, de nuestra relación. ¿Qué tiene de malo? Hay cierta cautela en la voz de mi marido. Durante el último mes, apenas has estado en casa. Apenas hablamos. Ha olvidado nuestro aniversario. Siento que vivo sola. Emiliano se frotó la frente con la mano, un hábito que adquirió en momentos de estrés. Amarilis, estoy haciendo mi largometraje. Es una gran responsabilidad. Mi futuro profesional depende de este proyecto. Soy consciente de que el trabajo es importante, pero ¿no es más importante la familia? La familia es muy importante. Por eso me esfuerzo tanto en hacer una buena película, para que podamos tener un futuro estable. Amarilis negó con la cabeza. Emiliano, me parece que no solo te apasiona tu trabajo, sino también Valentina. Se hizo el silencio. Emiliano miró a su mujer con sorpresa y creciente irritación. ¿Qué quieres decir? Hablas de ella todo el tiempo. Trabajas con ella todo el tiempo. Te entretienes todos los días explicando que tienes escenas difíciles con ella. Porque es la protagonista. Emiliano levantó la voz. Claro que trabajo mucho con ella. Claro que hablo de ella. Es una actriz clave en mi película. ¿Y el hecho de que sea joven y guapa no tiene nada que ver? Emiliano se levantó del sofá y empezó a dar vueltas por la habitación. No puedo creer lo que dices. ¿De verdad crees que tengo una aventura con una actriz? No sé qué pensar, replicó Amarilis. Ha cambiado. Tú has cambiado. Yo no he cambiado. Solo estoy ocupada con un trabajo importante. Y en vez de apoyarme, montas escenas de celos. No es una escena de celos. Es tratar de entender lo que le está pasando a nuestro matrimonio. Emiliano se detuvo frente a ella y la miró directamente a los ojos. Amarilis, Valentina y yo solo tenemos una relación de trabajo. Nada más que eso, te lo juro. Es una actriz con talento, interesante para trabajar, pero nada más. Había sinceridad en su voz, y Amarilis sintió que sus dudas empezaban a disiparse. ¿Pero por qué has cambiado tanto? ¿Por qué apenas nos hablamos? Porque estoy nervioso, admitió Emiliano, sentándose de nuevo en el sofá. Esta película es mi gran sueño, pero sé que puedo fracasar. ¿Y si sale mal? ¿Y si no estoy a la altura de tu inversión? No fracasarás, le cogió la mano a Amarilis. Te he visto trabajar. Eres un director con talento. Pero el largometraje es diferente del documental. Tienes que dirigir actores, crear emociones, contar una historia a través de imágenes. Todos los días tengo miedo de perderme algo, de hacer algo mal. Amarilis se dio cuenta de que su marido estaba muy preocupado. Por supuesto, un proyecto tan importante no podía dejar de influir en su comportamiento. Siento haber montado semejante escándalo, dijo. Es que te echo de menos. Me gustaría que a veces me preguntaras por mi trabajo, que pudiéramos pasar tiempo juntos. Tienes razón, la abrazó Emiliano. Estoy demasiado inmerso en el rodaje. Te prometo que prestaré más atención a nuestra relación. ¿Cuándo terminará el rodaje? En un mes, tal vez un poco más. Entonces habrá edición, pero no será tan intensa. Se reconciliaron y el resto de la velada la pasaron juntos como en los viejos tiempos, viendo comedias en la tele, comentando planes para el fin de semana, hablando de todo tipo de tonterías. Emiliano incluso apagó el teléfono para no recibir llamadas del plató. Pero incluso después de su conversación, Amarilis se quedó con un residuo desagradable. Algo en la explicación de su marido no sonaba del todo convincente. Quizás solo estaba nervioso por la responsabilidad. O tal vez ocultaba algo más serio. A la semana siguiente, Emiliano intentó volver pronto a casa y pasar más tiempo con su mujer. Habló del rodaje, le preguntó por su trabajo, incluso le propuso ir al teatro el fin de semana. Pero el nombre de Valentina seguía apareciendo con demasiada frecuencia en sus historias. Hoy hemos rodado una escena en el mercado, dijo durante la cena. Valentina regateaba con tanta naturalidad a los vendedores que los transeúntes pensaban que realmente compraba pescado. ¿Y cómo actúan los demás actores?, preguntó Amarilis. Está bien. Ricardo es muy profesional, pero a veces demasiado teatral.
El chico que hace de hijo es capaz, pero todavía inexperto. Y Valentina. Es una bendición. Pocas veces he visto tanta naturalidad en una película. Cada vez que su marido decía el nombre de la actriz, su voz se suavizaba y sus ojos se iluminaban con una luz especial. Amarilis no pudo evitar notarlo, aunque intentó convencerse de que solo se lo estaba imaginando. El viernes, decidió visitar de nuevo el plató. Esta vez no para comer, sino para ver cómo iba el trabajo. Emiliano le contó que estaban rodando una importante escena emotiva en la que María se entera de la muerte de su marido en el mar. El pabellón estaba tranquilo y concentrado. Todo el equipo trabajaba en penumbra. Solo los actores estaban iluminados por lámparas brillantes. Valentina estaba sentada en una cama del decorado de la casa, con una carta en las manos. Su rostro expresaba tal pena que a Amaryllis se le apretó el corazón. ¡Acción!, gritó Emiliano. Valentina empezó a leer la carta, y las lágrimas corrieron por sus mejillas. No sollozaba, no gritaba, solo lloraba en silencio, y eso era mucho más poderoso que cualquier histeria. ¡Basta! ¡Basta! Emiliano se acercó a la actriz y le puso la mano en el hombro. Eso fue hermoso, Valentina. Exactamente lo que se necesitaba. Amaryllis se apartó y observó la escena. Su marido hablaba con la actriz en voz baja, casi íntimamente, con la mano aún apoyada en su hombro. Valentina lo miró desde abajo, y había algo más que gratitud profesional en su mirada. Amaryllis. Emiliano se fijó en su mujer y se apartó de la actriz. ¿Has visto esa escena? Valentina estuvo estupenda. Sí, muy convincente, contestó Amaryllis, acercándose. Valentina se secó las lágrimas y sonrió. Muchas gracias. Emiliano me ayudó a encontrar la emoción adecuada para esta escena. ¿Cómo lo hizo?, preguntó Amaryllis, intentando que la pregunta sonara inocente. Me habló de sus propias pérdidas, de cómo se siente uno cuando pierde a sus seres queridos, explicó Valentina. Me ayudó a comprender el estado de María. Amaryllis asintió, pero algo en su interior le hormigueó. ¿Compartía Emiliano sus sentimientos personales con la actriz? ¿Le había hablado de sus pérdidas? ¿Qué le estaba contando exactamente? Pasó el resto del día de rodaje en el plató, observando el trabajo de su marido. Emiliano era realmente un buen director, paciente, atento, capaz de encontrar un acercamiento a cada actor. Pero con Valentina trabajaba de un modo especial. Dedicaba más tiempo a las explicaciones, venía más a menudo a corregir una pose o a mostrar un gesto. Discutía durante más tiempo la motivación del personaje. Al salir de casa, Amaryllis pensó en el hecho de que la conversación con su marido no había aclarado nada. Quizá realmente no pasaba nada entre él y la actriz. Pero sí que pasaba algo. Tal vez solo en la mente de Emiliano. Tal vez en la de ambos. Las dudas nunca la abandonaron. Y cuanto más intentaba ahuyentarlas, más fuertes se hacían. El martes empezó como de costumbre. Emiliano se fue temprano al patio, prometiendo volver para la cena. Amaryllis desayunó sola, hojeando los periódicos de la mañana y consultando los mensajes de su teléfono. Osvaldo había enviado un recordatorio para que Emiliano le llevara hoy los papeles del segundo tramo de la financiación, los $50,000 necesarios para terminar la película. En la oficina, el día transcurrió con el ajetreo habitual. Amaryllis se reunió con los representantes de una nueva agencia de publicidad. Discutieron el concepto de la campaña para la colección de cremas de invierno. La agencia propuso destacar que los cosméticos naturales son especialmente importantes en la estación fría, cuando la piel necesita protección y nutrición adicionales. Queremos mostrar el contraste entre el duro paisaje urbano invernal y la ternura de la piel que proporcionan vuestras cremas, explicó el director creativo, mostrando los bocetos de los carteles publicitarios. Tenemos previsto rodar varios anuncios con mujeres reales de distintas edades. Amaryllis aprobó el concepto, pero pidió cambios en el guión de uno de los anuncios. No le gustó que se hiciera demasiado hincapié en la apariencia y no en los resultados de la utilización de los productos. Después de comer, Osvaldo trajo una carpeta de documentos para Emiliano. Aquí está el contrato del segundo plazo, las facturas de los proveedores de los equipos y el extracto bancario, explicó. Emiliano tiene que firmarlo todo antes del jueves para que el dinero se transfiera a tiempo. Yo mismo le llevaré los documentos, decide Amaryllis. Al mismo tiempo, veré cómo va el rodaje.
Llevaba mucho tiempo sin ir al plató. Después de aquella conversación con su marido, intentó no interferir en el proceso de trabajo. Pero ahora había una buena razón para visitarlo, y la curiosidad se apoderó de ella. Quería ver cómo avanza la película. ¿Qué escenas se están rodando ahora? El pabellón de Puente Piedra la recibió con el zumbido habitual del trabajo. En la entrada había un minibús con equipos. Varios miembros del equipo de rodaje fumaban fuera, discutiendo algo técnico. Amarilis les saludó y entró. En la sala principal, los preparativos para el rodaje estaban en marcha. El cámara está montando la cámara. El equipo de iluminación está colocando luces adicionales y el técnico de sonido está comprobando los micrófonos. En el plató de la casa del pescador, Ricardo Chávez estaba sentado estudiando el texto. Pero Emiliano y Valentina no aparecían por ninguna parte. ¿Dónde está el director?, preguntó Amarilis al asistente. En la trastienda con Valentina, ensayando la escena de mañana, respondió el joven sin apartar los ojos de la tableta con el calendario de rodaje. Amarilis se dirigió al otro extremo del pabellón, donde había pequeñas habitaciones, camerinos para los actores, un armario con vestuario y una trastienda que se utilizaba para ensayos y discusiones sobre el guión. La puerta de la trastienda estaba entreabierta y se oían voces bajas. Quiso llamar y entrar, pero algo la hizo detenerse. Quizá la entonación de las voces, demasiado íntima para una conversación de trabajo. Amarilis se acercó con cautela y miró por el hueco entre la puerta y la jamba. Lo que vio hizo que se le parara el corazón. Emiliano estaba de pie, con la espalda apoyada en la pared, y Valentina estaba muy cerca, apoyando las manos en su pecho. No había ningún guión entre ellos, ningún cuaderno con notas, nada que indicara un ensayo de trabajo. Se miraban a los ojos y en sus miradas se leía algo que no tenía nada que ver con el cine. «Valentina», dijo Emiliano en voz baja, «no podemos». «¿Por qué?», susurró ella poniéndose de puntillas. «Porque estoy casado, porque está mal. Pero tú sientes lo mismo que yo». Valentina le pasó un dedo por la mejilla. «No finjas que no hay nada entre nosotros». Emiliano cerró los ojos y Amarilis lo vio luchando consigo mismo. Luego abrió los ojos, miró a la actriz y se inclinó lentamente hacia ella. Su beso fue largo y apasionado. Emiliano rodeó la cintura de Valentina con los brazos, acercándola a él, y ella le rodeó el cuello con los suyos. No fue un beso casual, no fue un momento de debilidad. Fue el beso de personas que sentían algo el uno por el otro desde hacía mucho tiempo. Amarilis sintió que todo se enfriaba en su interior. Sus piernas se volvieron de algodón. Le zumbaron los oídos. Vio cómo se derrumbaba su mundo, cómo se desmoronaba todo aquello en lo que creía. 7 años de matrimonio, de planes compartidos, de confianza. Todo se hizo añicos en un instante. Pero lo peor no era que su marido la engañara. Lo peor era la forma en que había besado a esa chica, con una ternura y una pasión con las que ella misma no había sido besada en mucho tiempo. Amarilis retrocedió en silencio hasta la puerta. Le temblaban las piernas, pero se obligó a caminar hacia la salida del pabellón. Sin fijarse en nadie, pasó junto al equipo de rodaje, subió al coche y permaneció sentada largo rato, agarrando el volante con los dedos blanqueados. Los documentos para Emiliano estaban en el asiento del copiloto. Cogió la carpeta y volvió al pabellón. Esta vez llamó a la puerta de la trastienda y dijo en voz alta: «Emiliano, tengo unos papeles para el banco». Unos segundos después se abrió la puerta. Su marido parecía un poco despeinado y tenía un rubor en las mejillas. «Amarilis, qué sorpresa», sonrió, pero era una sonrisa tensa. «Adelante». Valentina estaba en la habitación, hojeando el guión. También parecía avergonzada, con el pelo revuelto. «Estábamos ensayando una escena emocional difícil», explicó Emiliano. «Valentina tiene que mostrar el conflicto interior de la heroína». «Ya veo», respondió Amarilis con voz firme. «Aquí están los documentos para la segunda entrega. Osvaldo me pidió que los firmara antes del jueves». «Gracias, querida. Los estudiaré y los firmaré». Amarilis asintió a Valentina y salió de la trastienda. Se quedó en la sala principal unos minutos más, hablando con el cámara sobre detalles técnicos, mirando el paisaje. Intentó comportarse como de costumbre, que no se notara que había pasado algo. El camino a casa se le hizo interminable. Amarilis conducía despacio, encendiendo la música, pero las melodías no llegaban a su conciencia.
En su cabeza giraban los mismos pensamientos. ¿Qué hacer? ¿Cómo seguir adelante? ¿Es posible perdonar el engaño? En casa, preparó la cena como de costumbre. Cortó las verduras para la ensalada, metió el pollo en el horno y puso la mesa. Las acciones automáticas la ayudaban a no pensar en lo que estaba viendo. Pero en cuanto se detuvo, la imagen de Emiliano y Valentina abrazados volvió a su mente. Su marido regresó sobre las 8 de la tarde, como había prometido. ¿Cómo estás?, preguntó dándole un beso en la mejilla. Bien, respondió Amarilis. Me he reunido con una agencia de publicidad para hablar de la campaña de invierno. Muy bien. Y hoy he terminado de rodar todas las escenas de interior. Mañana nos trasladamos a Paracas para rodar los episodios de mar. Habló de los planes, de las dificultades que esperan al equipo en el rodaje en exteriores, de la necesidad de tener en cuenta las condiciones meteorológicas. Hablaba en un tono normal, como si no hubiera pasado nada. Amarilis escuchaba y pensaba, ¿cómo podía estar tan tranquilo? ¿Acaso el adulterio era tan poca cosa para él? Por cierto, dijo Emiliano durante la cena, el viernes celebramos la finalización de la mitad del rodaje. Tenemos previsto hacer una fiesta en el restaurante El Suspiro. Estará todo el equipo de rodaje, además de algunos inversores y periodistas. Me parece bien, responde Amarilis. ¿A qué hora? A las 7 de la noche. Pero Emiliano dudó, eligiendo sus palabras. Tal vez sea mejor que no vengas. ¿Por qué no? Amarilis levantó la vista de su plato. Bueno, el otro día discutimos sobre mi trabajo. Te quejabas de que paso mucho tiempo con actores. Me temo que te sentirás incómoda en la fiesta. Emiliano, hemos hecho las paces. Sí, pero aún así. Es un evento de trabajo, habrá mucha charla sobre cine, detalles técnicos. Podrías aburrirte. Amarilis se dio cuenta de la verdadera razón por la que su marido no la quería en la fiesta. Quería tener la libertad de hablar con Valentina, de estar cerca de ella sin el control de su mujer. Está bien, dijo ella. Si eso es lo que piensas. Gracias por entenderlo, cariño. Después de cenar, Emiliano se sentó a trabajar en el ordenador, editando las imágenes. Amarilis recogió la mesa, lavó los platos y luego se tumbó en la bañera durante un buen rato, intentando relajarse. Pero los pensamientos mantenían su mente ocupada. ¿Qué hacer a continuación? ¿Hacer una escena? ¿Exigir explicaciones? ¿Pedir el divorcio? ¿O fingir que no sabía nada y esperar a que la aventura terminara por sí sola? Al día siguiente llamó a Remedios y le pidió una cita. ¿Era urgente?, se sorprendió su amiga. ¿Qué te pasa? Ya hablaremos cuando nos veamos. Se encontraron en el mismo café de Miraflores. Remedios se dio cuenta enseguida del estado de Amarilis. Cara pálida, ojeras, dedos que tanteaban nerviosos la servilleta. ¿Qué le ha pasado?, preguntó apenas sentada a la mesa. Amarilis le contó lo que había visto en el fondo del pabellón. Hablaba en voz baja intentando controlar sus emociones, pero le temblaba la voz. «Dios mío», susurró Remedios. «¿Estás segura de que no fue solo un beso amistoso?» «Estoy segura. Fue apasionado, íntimo. Se besaron como amantes». «¿Y qué dijo Emiliano?» «Nada. No le dije que los había visto». «¿Por qué no?» Amarilis dudó. «No lo sé. Supongo que no estaba preparada para una confrontación, o esperaba estar imaginándolo». Remedios dio un sorbo a su café y sacudió la cabeza. «Amarilis, tienes que actuar. No puedes fingir que no pasa nada. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Montar un escándalo? ¿Exigirle que elija entre ella y yo? Por ejemplo, o pedir el divorcio y exigir el dinero que pusiste en su película. Pero yo lo amo, Remedios. Llevamos 7 años juntos. Y parece que está enamorado de una palurda de 24 años, dijo su amiga con dureza. Amarilis, asúmelo. Te está engañando con una actriz que le ayudaste a contratar con tu dinero. A lo mejor es solo un flechazo. El rodaje terminará, dejarán de verse y todo desaparecerá. O tal vez te deje y se vaya con ella. ¿Estás preparada para eso? Amarilis guardó silencio. No, no lo estaba. Incluso la idea de que Emiliano pudiera abandonarla le resultaba físicamente dolorosa. ¿Qué me aconsejas? Ve a esa fiesta, dijo Remedios con firmeza. Aunque él no haya querido invitarte, ve tú. Mira cómo se comportan en público. Quizá veas algo que te ayude a decidirte.
¿Y si hay escándalo? Tanto mejor. Que todo el mundo sepa que Emiliano engaña a su mujer, que patrocina su película. A ver cómo reaccionan el reparto y el equipo. Amarilis imaginó esta escena y se estremeció. Pero tal vez Remedios tenía razón. No puedes hacer la vista gorda ante lo que está pasando. De acuerdo, dijo finalmente. Iré a esa fiesta. ¿Y qué le dirás a Emiliano? Le diré que he decidido ir después de todo. Al fin y al cabo, soy coproductora de la película. Remedios asintió con aprobación. Eso mismo. Y no dejes que te humille. Eres una mujer guapa, inteligente y con éxito. Si él no lo aprecia, es su problema. El jueves, Amarilis le dijo a Emiliano que pensaba ir a la fiesta. He cambiado de idea, explicó. Quiero conocer a los periodistas que escribirán sobre la película. Podría ser útil para promocionar mi empresa. Emiliano parecía disgustado, pero no podía oponerse. Por supuesto, cariño. Sería estupendo que pudieras venir. Pero en su voz no se oía ningún entusiasmo. El viernes, Amarilis pasó mucho tiempo eligiendo qué ponerse. Se decidió por un elegante vestido negro que acentuaba su figura y joyas caras. Quería estar impecable, que su marido y su amante vieran que no iba a rendirse sin luchar. El restaurante El Suspiro estaba situado en el centro histórico de Lima y era famoso por su exquisita cocina. Amarilis llegó allí sobre las 7:30, cuando la fiesta estaba en pleno apogeo. Había 30 personas en la sala, actores, equipo de rodaje, algunos periodistas e inversores. Emiliano estaba en la barra, hablando con un hombre de traje caro. Cuando vio a su mujer, se acercó a ella con una sonrisa tensa. Amarilis, qué bien que hayas venido, dijo besándola en la mejilla. Este es Gustavo Moreno, del estudio cinematográfico Producciones del Sur. Amarilis saludó al productor que le preguntó por el negocio de los cosméticos. Luego Emiliano le presentó a algunos periodistas. Todo era educado y formal, pero Amarilis notaba la tensión en la voz de su marido. Valentina estaba en el otro extremo de la sala, hablando con Ricardo Chávez y otros actores. Llevaba un sencillo vestido blanco y el pelo recogido con elegancia. Parecía joven y fresca, todo lo contrario que Amarilis con su estricto traje negro. Durante toda la velada, Emiliano y Valentina procuraron no estar cerca el uno del otro, pero Amarilis se dio cuenta de que se miraban al otro lado de la sala. De vez en cuando sus miradas se encontraban, y en esos momentos era como si todos los demás dejaran de existir para ellos. Amarilis bebía su vino y sonreía a sus invitados, pero en su interior todo hervía de rabia y dolor. ¿Cómo se atrevían a coquetear tan abiertamente delante de todos? ¿Cómo podía Emiliano ser tan hipócrita? Al final de la velada, por fin se dio cuenta de que no tenía sentido seguir fingiendo. Era hora de actuar. Amarilis terminó su copa de vino y la dejó sobre la barra. Eran las 10:30. La fiesta estaba en su apogeo. Los invitados se relajaban. La música sonaba más alta. Las conversaciones eran animadas. El momento perfecto para lo que pensaba hacer. Emiliano estaba de pie en el centro de la sala, contando a un grupo de periodistas sus planes para promocionar la película. Parecía feliz y confiado. Un director de cine de éxito que estaba haciendo realidad su sueño gracias al apoyo de su amada esposa. Valentina estaba cerca, hablando con el cámara y el diseñador de vestuario. De vez en cuando, lanzaba una mirada en dirección a Emiliano y una suave sonrisa aparecía en su rostro. Amarilis se acercó a su marido, esperó una pausa en la conversación y dijo en voz alta: Emiliano, tengo que hablar contigo, delante de todos. Los periodistas se miraron con curiosidad. El marido miró a su mujer con sorpresa y ligera preocupación. Amarilis, ¿quizá deberíamos hablar en casa?, sugirió en voz baja. No, respondió ella, alzando la voz para que todos a su alrededor pudieran oírla. Creo que a todos les interesará saber la verdad sobre la financiación de esta película. Las conversaciones en la sala empezaron a apagarse. Los invitados se volvieron en su dirección, presintiendo que algo raro estaba ocurriendo. Valentina también miró en su dirección, y Amarilis notó cómo la chica palidecía. Cariño, ¿de qué estás hablando? Emiliano intentó cogerla de la mano, pero Amarilis la apartó. Hablo de financiar una película sobre un marido infiel y su joven amante, dijo con claridad, mirando directamente a los ojos de su marido. Bastante simbólico, ¿no crees? En la sala reinaba un silencio absoluto. Incluso la música parecía demasiado alta. Todos los invitados los miraban con asombro y creciente interés.
Amarilis, estás loca, intentó detenerla Emiliano. ¿Qué tonterías dices? ¿Tonterías? Amarilis se rió, pero era una risa amarga. ¿Así que lo que vi ayer en el fondo del pabellón fue un sueño? ¿No besaste a Valentina Córdoba? ¿No confesasteis lo que sentíais el uno por el otro? Emiliano se quedó paralizado como una piedra de tropiezo. Valentina se apartó del grupo de actores y se acercó lentamente, con el rostro blanco como la tiza. He presenciado por casualidad vuestra conmovedora escena, continuó Amarilis dirigiéndose a toda la sala. Mi inversión de $100,000 no solo ayudó a hacer la película, sino que también unió a mi marido y a su nueva novia. Es muy generoso por mi parte, ¿verdad? Uno de los periodistas sacó un dictáfono, pero su colega le detuvo con un gesto. Estaba claro que se trataba de un drama personal, no de material para la prensa. Amarilis, por favor, le suplicó Emiliano. Hablemos de esto en privado. ¿Por qué? Giró todo su cuerpo hacia él. Todas estas personas trabajaron en la película. Tienen derecho a saber que su proyecto fue financiado por una esposa infiel y que la financiación está siendo retirada. ¿Qué quieres decir? Emiliano sonaba aterrado. Amarilis sacó el teléfono y marcó el número del banco. Muchos grandes bancos ofrecían un servicio de atención al cliente las 24 horas del día para los clientes VIP, y Amarilis era uno de ellos. Buenas noches, soy Amarilis Rojas, número de cuenta. Dictó sus datos. Necesito anular todas las transferencias programadas a la cuenta de la productora Cinemas Nueva. Sí, sin excepción. Emiliano intentó arrebatarle el teléfono, pero Amarilis retrocedió. ¿Cuánto es? $50,000 que se iban a transferir mañana. Continuó ella al banco. Sí, confirmo la cancelación. Sí, confirmo la cancelación. Colgó el teléfono y miró a su marido. Emiliano se quedó con la boca abierta, sin creer lo que estaba pasando. ¡Estás loca!, gritó. Ya casi hemos terminado el rodaje. Necesitamos dinero para terminar el proyecto. Pues pídeselo a tu nueva musa, replicó Amarilis con frialdad. Quizá Valentina acepte no solo actuar en tu película, sino también financiarla. Todas las miradas se volvieron hacia la joven actriz. Valentina estaba de pie en medio de la sala, agarrándose las manos y con lágrimas en los ojos. Señora Rojas, dijo con voz temblorosa, no es lo que usted piensa. ¿Y qué es? Preguntó bruscamente Amarilis. ¿Un ensayo amistoso? ¿Una discusión sobre la motivación de los personajes? Nosotros no habíamos planeado que pasara esto. Valentina se secó las lágrimas con la mano. Ha ocurrido por sí solo. Emiliano es un hombre tan talentoso y sensible. Cállate, le gritó Emiliano, pero ya era demasiado tarde. Oh, así que es eso, asintió Amarilis. Así que realmente hay algo entre vosotros dos. Gracias por tu sinceridad, de la que yo carecía por parte de mi propio marido. Ricardo Chávez trató de apaciguar la situación. Amigos, quizá no deberíamos hacer públicos los asuntos familiares. ¿Por qué no? Amarilis se volvió hacia él. Todos habéis trabajado por mi dinero. Todos habéis cobrado de mi bolsillo. ¿No tenéis derecho a saber que vuestro patrocinador ha descubierto exactamente en qué se gastaron los fondos? En el público comenzó una nerviosa negociación. Algunos miembros del equipo de rodaje discutían en voz baja la situación. Otros guardaban un incómodo silencio. Los periodistas vacilaban claramente entre el interés profesional y las consideraciones éticas. Emiliano se acercó a su mujer y habló en voz baja, pero lo bastante alta para que le oyeran los que estaban a su alrededor. Amarilis, te lo ruego. Sí, hubo algo entre nosotros. Pero no significa nada. Eres mi mujer, te quiero. No arruines todo por un momento de debilidad. ¿Un momento de debilidad? Amarilis interrumpió. Emiliano, no estoy ciega. Estás enamorado de esa chica. Puedo verlo en la forma en que la miras, la forma en que hablas de ella, la forma en que olvidas todo lo demás, incluyendo a tu propia esposa. Eso no es verdad. Entonces dime ahora mismo, delante de todos, ¿amas a Valentina Córdoba? Emiliano abrió la boca, pero no pudo pronunciar palabra. El silencio se prolongó unos segundos, y fue suficiente. Esa es la respuesta, dijo Amarilis. Y ahora anuncio a todos los presentes. Solicito el divorcio y exijo el reembolso de todo el dinero gastado en este proyecto, como parte de los bienes adquiridos conjuntamente. Gustavo Moreno, un productor presente en la fiesta, se adelantó.
Señora Rojas, permítame intervenir. Comprendo sus sentimientos, pero el proyecto está casi terminado. Quizá deberíamos llegar a un acuerdo. ¿Qué tipo de compromiso? Amarilis le miró con sorpresa. ¿Debo seguir financiando una película en la que mi marido protagoniza escenas de amor con su amante? ¿Le parece razonable? Pero la reputación del cine peruano... No me importa la reputación del cine peruano, le interrumpió Amarilis. Me importa mi propia reputación, y no dejaré que nadie piense que se me puede engañar impunemente. Valentina volvió a llorar. Señora Rojas, nunca quise hacerle daño, sollozó. Sé que estuvo mal, pero no pudimos resistir nuestros sentimientos. Está bien, replicó Amarilis con frialdad. Entonces deja que tus sentimientos te ayuden a encontrar el dinero para terminar la película. Se volvió hacia Emiliano. Y una cosa más. Mañana por la mañana veré a un abogado. Esta noche recibirás la sentencia de divorcio. Te sugiero que busques otro sitio donde vivir. Amarilis, espera. Emiliano la agarró del brazo. Podemos arreglar esto. Acabaré con Valentina. Podemos empezar de nuevo. No, ella tiró de su mano. Es demasiado tarde, Emiliano. Hiciste tu elección cuando la besaste en ese cuarto trasero. Pero la película, mi carrera. Debería haberlo pensado antes. Adiós, Emiliano. Amarilis se dirigió a la salida del restaurante. Detrás de ella se oían voces apagadas. Alguien intentaba calmar a Emiliano. Alguien consolaba a Valentina, que sollozaba. Los periodistas hablaban en voz baja entre ellos. El ambiente de la fiesta se había estropeado por completo. Ricardo Chávez la alcanzó a la salida. Señora Rojas, dijo en voz baja, comprendo sus sentimientos, pero piense en los demás. El cámara, el técnico de sonido, los artistas. Llevan meses trabajando en este proyecto. ¿Tienen que sufrir por la estupidez de Emiliano? Amarilis se detuvo y miró al actor. Ricardo era un hombre decente, un profesional que no merecía que su trabajo se echara a perder. Señor Chávez, dijo, lamento que sufran personas inocentes, pero no puedo seguir financiando un proyecto en el que he sido humillado públicamente. Busque otros inversores. ¿Dónde encontrarlos con tan poca antelación? Ese ya no es mi problema. En casa, Amarilis permaneció sentada en el salón durante largo rato, bebiendo vino y reflexionando sobre lo sucedido. Se sentía desolada, pero no arrepentida. La decisión había sido la correcta. No podía permitirse que Emiliano siguiera utilizándola. Hacia medianoche, oyó el sonido de una llave en la cerradura. Emiliano entró en la casa sin hacer ruido, como un ladrón. Cuando vio a su mujer en el salón, se detuvo. «Aún estás despierta», le dijo. «Como puedes ver. Amarailis, hablemos como adultos». «No tenemos nada de qué hablar», le interrumpió ella. «Mañana te mudas. Puedes mudarte con tu actriz». «No puedo mudarme con ella. Tiene un pequeño dormitorio». «Entonces alquila un piso. Con el dinero que ahorres termina la película». Emiliano se sentó en la silla de enfrente. «¿De verdad vas a divorciarte?» «Hablo muy en serio. ¿Y si te dijera que Valentina y yo hemos terminado?» «No me lo creería, y aunque fuera verdad, la confianza ya está rota. En 7 años de matrimonio, es la primera vez que te soy infiel». «Y la última», terminó Amarilis por él, «porque nunca volveremos a tener otro matrimonio». A la mañana siguiente, Amarilis fue una de las primeras clientas de García y Asociados, un bufete de abogados especializado en procesos de divorcio. El abogado Luis García escuchó atentamente su historia y asintió con comprensión. «El caso no es fácil, pero podemos recuperar tu dinero», le aseguró. «El dinero gastado en la película es, en efecto, un bien adquirido conjuntamente. Además, dadas las circunstancias del adulterio, el tribunal estará de tu parte». «¿Cuánto durará el juicio?» «Si Emiliano no se resiste, 3 o 4 meses. Si se demora, hasta 1 año». «¿Y la película?» «El rodaje se congelará a la espera de la decisión del tribunal. Si encuentra financiación alternativa, puede continuar. Si no, el proyecto se paralizará». Amarilis firmó todos los documentos necesarios y pagó los honorarios del abogado por adelantado. A la hora de comer, Emiliano ya había recibido la notificación oficial del inicio del proceso de divorcio. Por la tarde volvió a casa para recoger sus cosas. Amarilis no intervino. Solo observó cómo metía la ropa en las maletas. Recogía libros y discos. Emiliano parecía mayor, cansado. «¿Sabes que la película ya no estará terminada?»,
Preguntó metiendo las fotos del rodaje en una caja. Ese es tu problema, pero también es tu pérdida. Podrías haber coproducido una película de éxito. En lugar de eso, me convertí en una esposa que patrocinaba la aventura de su marido con su amante, respondió Amarilis. La segunda opción me gusta menos. Emiliano cerró la última maleta y miró a su mujer. Siento mucho lo que ha pasado. Yo también, dijo. Siento haberte reconocido ahora. Cuando se marchó, la casa parecía extrañamente vacía y silenciosa. Pero por primera vez en meses, Amarilis se sintió aliviada. Ya no tenía que fingir que todo iba bien. Ya no tenía que soportar la humillación. Abrió la botella de buen vino que Emiliano y ella habían guardado para una ocasión especial y brindó por su libertad.